inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Fijaros qué es el Espíritu del Señor, el Ruach, utilizando la palabra en hebreo de el Señor, de Adonai. Es Dios mismo, es su Espíritu. Y aquí cuando leemos en el libro de Apocalipsis, el que tiene los 7 Espíritus de Dios, nadie puede tener los Espíritus de Dios a no ser que sea Dios mismo. Nadie puede tener esa plenitud del Espíritu de Dios mismo en la capacidad, en su carácter, en su esencia, en su misma naturaleza, si no es Dios mismo. Por eso este versículo, al decir que Cristo tiene los 7 Espíritus de Dios, está diciendo que Cristo es Dios mismo. Y por lo tanto, nuestro corazón se llena de gozo y alivio de saber a quién estamos sirviendo, quién es nuestro amado Dios. Pero dice algo más, dice, y las 7 estrellas. Recordad otra vez el capítulo 1. En esa visión del Señor Jesucristo extraordinaria, se nos presenta como teniendo en sus manos 7 estrellas, que eran estos ángeles. Y amados míos, eso para mí es un consuelo precioso. Es una imagen que vemos en la Biblia. Cuando el Señor Jesucristo dijo, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién se atreve a abrir los dedos del Padre para arrebatarnos de sus manos? No hay duda alguna que el mejor lugar donde podemos estar es en las manos del Dios eterno, en las manos de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y no hay duda alguna, como veremos, que aquellos que lideran las iglesias están en las manos del Señor, o mejor dicho, deberían estarlo. No están en las manos del gobierno. Y veremos lo que eso implica cuando, por ejemplo, en Ginebra, Calvino no hizo separación entre el gobierno y la iglesia y creía que aquellos que servían en la iglesia debían ser controlados, pagados y dirigidos por el gobierno. Nosotros no estamos en manos del gobierno, estamos en las manos del Dios omnipotente. Aquel que nos llamó para servirle, para proclamar su nombre y predicar su palabra, sin apología, sin ninguna excusa ni pedir perdón por lo que creemos, sino con toda valentía, porque sabemos en qué manos estamos. Así se nos presenta en esta iglesia el Señor Jesucristo, pero dice más. Ahora empieza con esas palabras, yo conozco. Y estaba marcando en un versículo en 2 de Timoteo, justamente me gustaría leerlo, voy a intentar buscarlo ahí en 2 de Timoteo, cuando dice, lo tengo aquí apuntado, en 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos. Conoce al Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Yo conozco. Cuando Dios conoce algo, lo conoce de una manera completa. En todos sus detalles, en todas sus luces y todas sus sombras. En el griego hay 2 palabras para conocimiento, ginosko y epiginosko. Ginosko es un conocimiento general, pero epiginosko, con esa preposición epi, por encima del conocimiento, muestra un conocimiento profundo. Así es como Dios te conoce. No importa lo que pienses, Dios lo sabe. Nadie tenía que dar testimonio de que quien era Cristo ya lo sabía. Hablando más de una vez al Señor Jesucristo con personas, Él decía claramente lo que pensaban, cómo pensaban, dónde estaban, qué estaban haciendo. Nadie puede escapar de su visión eterna. Salmo 139 nos recuerda ese conocimiento completo, absoluto, que Dios tiene conmigo y contigo. Y qué descanso, yo conozco. Pero fíjate lo que dice aquí, yo conozco tus obras. ¿Y qué palabra en la Biblia? Ergomá es una palabra que implica acción, implica energía, implica fuerza. Dios sabe lo que hacemos por Él. Pero hermanos, antes de seguir adelante debo reiterar que ninguno de nosotros es salvo por esas obras. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará para con Dios. La salvación no es una obra del hombre, pertenece a Dios en toda su totalidad y complejidad. Si no hubiera sido por Dios, no seríamos salvos.
si Dios no hubiera tenido la iniciativa en el plan de salvación y en su voluntad de salvarnos, ninguno de nosotros podríamos clamar a Él como Padre. Yo conozco tus obras. Sin embargo, Santiago nos recuerda que la fe sin obras es muerta. Y tenemos que tener esto bien claro en nuestras vidas y en nuestras almas, que aunque no somos salvos por las obras manifiestan lo que somos. ¿Cuáles son nuestras prioridades, nuestros anhelos, nuestros deseos? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar y qué estamos dispuestos a no sacrificar? ¿Qué es aquello que realmente amamos? ¿Qué es lo que nos hace reír? ¿Qué es lo que nos hace feliz? Las obras muestran lo que el hombre es. Y por eso al leer el libro de Apocalipsis descubrimos, y lo veremos más adelante, que aunque el hombre no es salvo por sus obras, es condenado por sus obras. Porque las obras manifiestan lo que son y lo que piensan. Y Dios conoce sus obras. Debo decir también que creer en Cristo no es una obra. Creer en Cristo manifiesta esa necesidad de no obra. Es decir, mis manos están vacías, no puedo hacer nada. Por eso creo. Y esa creencia no aporta nada a tu salvación, sino que Dios en su soberanía te ha hecho responsable. La primera responsabilidad que el hombre debe cumplir es cómo va a responder a Dios. Yo conozco tus obras, pero mira lo que dice ahora, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Debo parar ahí un momento al leer estas palabras porque realmente sacuden el alma. Tienes nombre de que vives. Estás muerto. Ahora, tal vez en este momento debo entrar en esa parte histórica antes de continuar entendiendo más y más lo que está diciendo aquí. El año 1517 se inicia la gran reforma protestante. Toma el nombre de cristianismo. Toma el nombre de reforma porque querían reformar una iglesia muerta. Una iglesia que había mezclado el paganismo con el sacerdocio antiguo testamentario y había sazonado todo con el cristianismo para formar una iglesia dirigida por los hombres, por el Papa. La iglesia católica, apostólica y romana. Dentro de esa iglesia va a haber un grupo de hombres que leyendo las Escrituras se van a dar cuenta que esa iglesia, entre comillas, tiene nombre de que vive, iglesia, pero estaba muerta y su cadáver apestaba. Cuando uno lee lo que estaba pasando en el mismo Vaticano convirtiéndose en un prostíbulo, cuando uno lee como en las mazmorras de la Inquisición, desde el año 1300 con Inocencio III, cientos de personas estaban siendo masacradas brutalmente por hombres sedientos de sangre. En el nombre de Dios estaban haciendo barbaridades. Y de repente Dios mueve, sacude el corazón de un grupo de hombres que dicen, esto no es de Dios. Todos habéis oído ya de la historia de Lutero. Todos habéis escuchado el nombre de Juan Calvino. Pero recordad que aparte de estos dos gigantes históricos, había muchos más hombres allí que quisieron reformar lo que no podía ser reformado. Incluso desde el campo exterior, el campo secular, como Erasmo de Rotterdam. Hombres que estaban dispuestos a decir, esto no es el cristianismo que se enseña en la Biblia, tenemos que volver a las fuentes del cristianismo. Y en su deseo y en su intensidad, quisieron dar un golpe de estado, por así decirlo, a esa iglesia muerta. Debo decir bien claro dos cosas. Su intención fue reformar, no transformar. Fue reformar. Y también debo decir que aquella reforma protestante no fue solo guiada y conducida por Calvino o Lutero. Hubieron muchos más hombres que antes que ellos ya desearon transformar esa iglesia.
Muchos, como Zwinglio, incluso algunos que tal vez el mismo Calvino no estaba de acuerdo, como el mismo Servet, que cruelmente Calvino sentenció a muerte. Muchos hombres intentaron reformar, pero hermanos, la reforma no sirve de nada. Es absolutamente inútil y absolutamente fugaz ser reformado. Dios nos llama a ser transformados. Por eso, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La Biblia nos invita a que vivamos. La Biblia nos invita a que escuchemos su voz y nos levantemos de entre los muertos y nos iluminará Cristo. Por eso, en absoluto, y perdonad mi sinceridad si en esta tarde doy un golpe de martillo sobre este púlpito, no puedo aceptar una iglesia reformada que lo que intentó es reformar una iglesia muerta. Más bien, nuestro deseo e intención es recordar que antes que ellos, antes que un tal Lutero o un Calvino, había otros fuera de este grupo que estaban dispuestos a decir, así dice el Señor, y pagaron duro por ello. Estoy cansado y he dejado de luchar y defender a mis pobres amigos cátaros, albigenses. Pues algunas de las enseñanzas que parece que ellos creían realmente son algunas herejías. Así es lo que se me ha dicho. Pero hermanos, ¿quién dijo esto? Los juicios injustos de la Inquisición acusaron a estos hermanos en Cristo de cosas aborrecibles y horribles. Muy triste es visitar los castillos aquí cerca en los Pirineos, apenas a 2 horas de camino de donde estamos nosotros hoy. Montsegur tal vez es uno de los que más me impresionó cuando empiezas a subir en esa colina que parece inalcanzable y antes de llegar encuentras un valle, le llaman al Vall dels Cremats. Está ahí al otro lado de la frontera en Francia, pero antes no existía frontera, todo era el país de Og. Y ahí en ese lugar, cientos de personas murieron quemadas por personas que llevaban la cruz en sus pechos y el diablo en sus hechos. ¿Y qué debo decir no solamente de estos cátaros albigenses, sino de los valdenses, de los hugonotes, de aquellos hermanos que durante no hace tanto tiempo atrás, en el tiempo del franquismo, ya habéis oído de esa historia vergonzosa de nuestras páginas en España, donde pastores fueron puestos en prisión por protestantes, acusados de cosas que nunca fueron ciertas. Por eso tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Y cuando uno lee los escritos de estos hermanos Lutero y Calvino, a pesar de que fueron gigantes y que realmente nos dieron una herencia espiritual digna de mención, también trajeron con ellos la mochila de esa iglesia muerta de Roma. Esta tarde, no riáis, hay cosas que uno hace el domingo y son maravillosas, entre ellas la siesta. Me encanta hacer siesta el domingo, son siestas santas. Pero después de la siesta he pensado, voy a leer algo para distraerme, y uno de mis libros que he estado leyendo ha sido Juan Calvino, Los Institutos de la Religión Cristiana, y lo tengo aquí conmigo. Yo invito a aquellos que lo tenéis en casa que busquéis entre sus páginas, desde el índice, lo que Juan Calvino dice de los anabaptistas, por ejemplo. Y os va a sorprender lo que Juan Calvino dice de los anabaptistas. Lo tengo en inglés este volumen, pero a pie de página hay anotaciones en francés. Y mis 7 años de francés en el instituto me ayudan bastante a entenderlo, aunque mi pronunciación es bastante arcaica. Pero leo aquí que les llamó imbéciles. Así era el trato que Calvino tenía hacia los anabaptistas, de desprecio y reproche, acusándolos de herejía y de inquisición. Leo en las páginas de Juan Calvino también su defensa del pedobaptismo. ¡Qué palabra tan rara, me dirás! Bien, els bateig dels infants, dicho en catalán o en francés también así se pronuncia, el bautismo de los niños. Y su defensa y su ataque hacia los anabaptistas, aquellos que pensaban que el bautismo era simplemente un símbolo. En el mismo libro, leyendo también sus ataques en contra de Servet y otros, y entiendo lo que él dice.
Pero me asusta cuando entiendo también en sus lecturas que no comprendía lo que era la cena del Señor y otros temas. De hecho, el calvinismo es realmente agustinianismo. Y os invito a que veáis la clase de Mark Bowell mañana, donde estaremos hablando de la influencia de la filosofía platónica y neoplatónica en los escritos de Agustín de Hipona y de Juan Calvino. Esto es lo que estaba pasando en esta iglesia 1517. Tenía nombre de que vivía, pero había en ella una semilla de muerte que ha traído muchos de los problemas que hoy en día estamos viviendo. Y en cuanto tú atacas a estos gigantes, te sientes como un David delante de Goliat, con apenas argumentos para decir estoy nadando en contra de la corriente, cuando hoy en día los predicadores populares, todos lo sabéis, los conocéis y puedo mencionarlos, son calvinistas. No es así la totalidad de la iglesia de Cristo. Pero ellos te han hecho creer que si no eres calvinista, eres arminiano. Y hermanos, esta dicotomía les conviene para de esta manera sacarse de encima toda crítica o toda oposición, simplemente acusándonos una vez más, como hizo la Iglesia Católica, de herejía. Pero hermanos, hoy aquí delante de vosotros y del Señor, puedo bien decir, por la gracia de Dios, no soy arminiano. La gracia de Dios es maravillosa. Las doctrinas de la gracia es maravillosa. Las 5 solas que aquellos hombres de la Reforma defendieron son aún importantes. Solo Cristo, solo Escritura, solo gracia, solo Deo Gloria. Esas cosas son importantísimas de abrazar y entender. Pero en esta época se estaban sembrando la semilla del error que hoy en día está llevando a la iglesia. Y lo que se conoce como el neocalvinismo es la mezcla del carismatismo con las doctrinas de la gracia. ¿Por qué? Porque los carismáticos pentecostales no tienen realmente una historia más allá de Azusa Street en Los Ángeles y los caos grandes que ahí tuvieron. Así que buscan en la historia algo a qué aferrarse y qué bueno encontrar la Reforma protestante. Pero Sardis quiere decir remanente. Y por eso cuando seguimos leyendo encontramos algo importante. Un grupo que tiene aún sus vestiduras lavadas. Volvamos a nuestro texto después de este pequeño viaje en la historia, ahora al versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Lo encontráis? ¿Lo podéis ahora entender a la luz de lo que os he estado hablando? ¿Podéis ver cómo la Iglesia Católica se apartó de la verdad? Cómo la Reforma lo único que intentó fue maquillar los errores, pero continuó con algunos de ellos. Por lo tanto, el versículo 3 le dice, acuérdate. Y esta palabra, hermanos, es tan importante en la Biblia porque nos da esperanza. Dios nos ha dado la memoria para recordar. Nos ha dado la memoria para recordar lo que hemos hecho y está mal y arrepentirnos. Acuérdate, pues, de lo que has recibido. Nos ha dado la memoria para recordar las promesas de Dios y su cuidado. De hecho, Dios se acordó en ocasiones de cosas muy importantes. Se acordó en Génesis de Noé. Recordad la historia. Se acordó de las oraciones de Ana por un hijo. Dios se acordó de cada uno de nosotros. Se acuerda que somos polvo. Y es interesante porque Dios dice, nunca más me acordaré de tus pecados. Y siempre me ha llamado la atención ese versículo. Como un Dios omnisciente que todo lo sabe, decide no recordar mis pecados. Pero hablando a nosotros, nos dice, acuérdate. Como el hijo pródigo, mientras estaba en aquel lodo apestoso, se acordó de la casa de su padre. Y eso le hizo volver al hogar. Por eso dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo.
y arrepiéntete. Pues si no velas, perdonadme, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendrá sobre ti. ¿A qué suenan estas palabras? Bueno, vayamos un momento, por favor, a 1 Tesalonicenses 5, 2 al 5. 1 Tesalonicenses 5, 2 al 5. Mira lo que dice ahí. Seguro conocéis el pasaje. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Ahora leamos Apocalipsis 3, donde dice: vendré sobre ti como ladrón. ¿Qué aviso a esta iglesia tan importante si no velas? Y hermanos, hoy en día estamos viviendo en un neocristianismo. No sabes lo que una iglesia evangélica cree hasta el momento en que entras dentro de sus puertas y encuentras el xarau, palabra catalana, encuentras el jaleo, encuentras la mugre que hay ahí dentro. Y tiene nombre de que vive, iglesia evangélica, pero está muerta. ¿Por qué? Porque han dejado el antiguo camino, han dejado la sana doctrina y, como en Sardis, han vuelto a abrazar las doctrinas de Roma, enseñadas no solo por Agustín, sino por Tomás de Aquino y por otros de aquellos santos hombres de la Iglesia Católica. E intentan recuperar de nuevo todo aquello que enseñaron aquellos hombres, pensando que esto es la doctrina apostólica, cuando en realidad se han apartado de los caminos del Señor. Por eso han dejado de creer que la salvación es ofrecida a todo aquel que cree en Cristo por fe, no por obras. Han dejado de creer la inmensidad del amor de Dios, ofreciendo la salvación en la cruz para todos los hombres que quieran creer. Han dejado de creer la promesa de su venida en cualquier momento a por su iglesia. Y creen que su iglesia pasará por el tiempo del juicio de la tribulación, mejor llamada el tiempo de angustia para Jacob. Han dejado de creer diciendo, esto nunca antes se enseñó. Han olvidado lo que la iglesia de Jesucristo ha enseñado por años. Y hermanos, estamos viviendo en esos días, donde la pugna, la lucha teológica que estoy viendo en las redes, en las iglesias, en las conversaciones, en hermanos que se apartan de lo que una vez creyeron para ahora seguir una cosa rarísima, creyendo que es lo nuevo, lo novedoso, lo popular. Tienen oídos que les pica, como dice ahí en las Escrituras. Quieren escuchar cosas nuevas. Y de esta manera prefieren creer que la iglesia no será arrebatada antes que estar velando para que Dios no les pille dormidos en sus teologías somníferas, en sus libros como el que acabo de mostraros, de 2 volúmenes, 1000 páginas, realmente aburridos. Y en vez de decir así dice el Señor, discuten en sus argumentaciones, así dijo Calvino, así dijo Agustín, así dijo fulanito, menganito, sotanito. Y hemos perdido de vista lo que dice el Señor. Hablando con un hermano reformado que no cree en el rapto, le dije, no importa que no creas, hermano, si el Señor viniera hoy, yo estaría preparado y tú te pegarías un susto del cual te morirías. Así que no serías raptado, irías muerto al cielo. Por supuesto, eso no es buena teología, pero creo que es lo que le pasaría. Tenemos que estar velando. Por eso el Señor dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no verás, vendrá sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En la parte negativa, la iglesia de Sardis. ¿Me dejáis 5 minutos más para hablar de lo positivo? Y me dirás, qué malo que eres, Pastor Pedro. Has hablado media hora de lo malo y ahora quieres hablar 5 minutos de lo bueno. Bueno, no exactamente. Me gustaría hablar toda la noche de lo bueno, pero sé que es tiempo de terminar. Mira el versículo 4. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas.
O debería decir claramente que nuestra dignidad solo se encuentra en Cristo. Indigno soy de tu gracia infinita. ¿Recordad ese himno que cantamos? Indigno soy de tu gracia infinita. Y la melodía dice algo así, ¿verdad? Y es lo que somos. Indignos, pecadores. Sí, vivimos en el hoyo del pecado. Viles. Nuestras obras eran obras de muerte. Éramos merecedores del castigo de Dios y de su ira. Pero hoy tus vestiduras están limpias. Tu pecado ha sido pasado de ti y ha sido puesto en la cruz del Calvario. No hay reproche alguno hacia ti, Hijo de Dios. Él ha limpiado todo pecado, toda injusticia, toda maldad. Hoy puedes alzar tu voz al cielo y llamarle Padre. Hoy puedes mirar como un espejo, cara descubierta, aquel que sin haberle visto amamos. ¿Por qué? Porque eres digno. Porque tus ropas están blancas en la sangre del Cordero. La dignidad no viene de nuestras obras, viene de Él. Sí, es triste porque dice, tienes unas pocas personas. Quiero decir tristemente que la manada es pequeña. Pocos son los que andan en el camino de la vida. Y de verdad me pregunto sinceramente, si mucho de lo que estamos viendo en el cristianismo popular, en YouTube, como antes hablábamos con los jóvenes, donde hay miles de personas que siguen a ciertas personas, si eso es la obra de Dios o la confusión del mismo diablo. Si el cristianismo moderno está tan lejos ya de la Biblia que no somos capaces de reconocer qué es de Dios y qué no es de Dios. Cristo habló de una manada pequeña, sardis, quiere decir el sobrante, el remanente, un grupo pequeño. Ahora, no es motivo de entristecerse. Prefiero estar con los que están con el Señor que en la multitud donde no está Cristo. Muchos son los que andan en el camino de perdición, llevando una cruz en sus pechos y el diablo en sus hechos. Son pocos, hermanos, los que caminan día a día y paso a paso en esta senda dura de sacrificio y entrega, donde uno se da cuenta que nuestra dignidad viene de Cristo. Por eso termina: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Una vez más, el vencedor se presenta como ese especial tesoro en las manos de Dios, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y es una promesa más que debe estar sellada en nuestra alma. Por eso, reitero, no soy un arminiano. Creo que Arminio, sus seguidores más bien, no el pobre hombre que firmó todos los postulados calvinistas que se le pusieron delante, pero los discípulos de Arminio que llegaron a esa conclusión que un creyente podía perder la salvación, están sumamente equivocados, porque la salvación no depende de mí. Si de mí dependiera, ya haría tiempo que la habría perdido. Perdí la cabeza por mi esposa y pierdo las llaves cada día. La salvación también la hubiera perdido. Pero mi alma está sellada en la salvación que Dios ofrece. Por eso no puedo perderla. El libro de la vida está mi nombre. Como hoy cantábamos, hay un nombre escrito en mi nombre. Pero fijaros en esto. Confesaré su nombre delante de mi Padre. ¿Lo habéis oído bien? Porque dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y dice la Biblia que debemos confesar que Él es el Señor para la gloria de Dios Padre. Recordad esos versículos donde confesar quiere decir identificarnos con Cristo como Salvador. Y confesar su nombre es lo que nos ha dado la salvación. Y aquí le da la vuelta y Cristo dice: voy a confesar el nombre de Joaquín. Y voy a confesar el nombre de Manuel. Y voy a confesar el nombre de Juanjo. Voy a confesar su nombre delante de mi Padre. Hermanos, creo en la literalidad de la Biblia. Aquel día cuando oiga mi nombre saliendo de los labios de mi Salvador, más que nunca me sentiré indigno. Pero qué gran privilegio.
cuando oigamos nuestro nombre. ¿Por qué? Porque fuimos dignos por la sangre del Cordero. La historia, la exhortación, la práctica de esta carta, no solo a Sardis, sino a mí también hoy. Vamos a orar. Señor, toma estas palabras, permite que tu Santo Espíritu las use para el beneficio espiritual de aquellos que han escuchado a través de YouTube o de los canales, a través, Señor, de aquí, de la congregación. Gracias, Padre, por tu bondad y tu promesa de confesar nuestro nombre. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Hermano Javi, cantamos un himno. ¿Qué te parece la idea? Las 7 estrellas son los 7 pastores de las 7 iglesias. Del Espíritu Santo. Eso sería como la plenitud de las 7 características del Espíritu Santo. Muy bien, muy bien. Ya están aquí las pianistas. Espera, que me tengo que poner la máscara. La mascarilla, no la máscara. No os fiéis de un pastor con máscara, nunca. De verdad. Con mascarilla uno a uno. Muy bien, Javi, cuando quieras, hermano. Bueno, vamos